Hola a todos. Hoy estoy aquí para hacer una entrevista a Belén, la creadora de Rutas Teatrales, que es un proyecto súper bonito que yo hace tiempo que sigo. Ella nos va a explicar un poquito mejor en qué consiste. Belén hace ya 7 años que está con este proyecto. Ella es historiadora en artes escénicas. Y bueno, pues muchas gracias, Belén, por estar abierta a que hablemos sobre Lorca y cómo pudo ser de terapéutica la escritura para un autor como él. Hola Sonia, muchas gracias por invitarme porque me encanta encontrarme a hablar de Federico, me encanta encontrarme a hablar sobre teatro, así que estoy feliz de estar aquí y que también haya gente que esté interesada del otro lado, así que gracias a quienes estén ahí conectados y dedicándose este momento, regalándose este momento, ¿no? Estoy segura de que va a tener mucho interés porque Lorca, bueno, es una figura que yo creo que está como cada vez, ¿no? Durante los últimos años noto que está como más presente, que se estaba hablando más de él, ¿no? Y tú en este proyecto, además, que ahora nos contarás un poquito mejor, te veo muy enfocada sobre todo en Lorca, aunque también en otros Mm. autores, pero en Lorca sobre todo, ¿verdad? Sí, es como que Lorca cuando llegué aquí a vivir a Madrid me cogió de la mano, me dijo, mira, fue un gran compañero para adaptarme a la ciudad, porque yo, como decía, soy historiadora en artes escénicas y entonces llegué a vivir aquí, me gradué en Argentina, en Buenos Aires, y, y llegué aquí y me puse a investigar sobre el paso de Federico aquí por Buenos Aires, que él vive 17, en Madrid, perdón, él vive 17 años aquí. Ujú. Entonces me puse a investigar un poco, me acompañó en mi proceso de adaptarme a la ciudad, ir a buscar los sitios en los que había estado Federico, ¿no? Que era un motivo como para salir a conocer la ciudad en la que iba a vivir. Y a partir de ese momento, que yo creo que muchas personas que sienten un vínculo muy especial con él también lo reconocen, es decir, una vez que conectas con Federico, hay como una energía que se te aparece, que ya no... Por eso digo que me cogió de la mano y aquí estamos, cual compañeros de viaje. Y bueno, y ahí empezó, sí, todo empieza con esa investigación sobre la vida de Lorca en Madrid, una investigación que yo decido transformarla en una ruta literaria por Madrid. Entonces la idea es ir a conocer por Madrid los sitios donde vivió Federico. Y ese es el germen de Rutas Teatrales, desde ya que fueron naciendo otras propuestas, conocemos la vida de otras dramaturgas, momentos teatrales de la historia de Madrid, pero todo tiene que ver con ese inicio, ¿no? Incluso luego vinieron los clubes de lectura, los cursos online de Lorca, entonces que sí, que es cierto que él es como el gran protagonista. El gran protagonista. Además, vas a hacer dentro de 2 semanitas o así como un webinar de Lorca. Estás Mm. lanzando también un curso, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad el curso online, que es durante 4 meses encontrarnos a leer la obra de Lorca y a reflexionar y conocer más sobre su vida, sobre su obra, sentir su teatro. Esta es la cuarta edición, estoy súper contenta, ya vamos por la cuarta edición. Y siempre antes de abrir las inscripciones me gusta hacer como un encuentro online. Vamos cambiando la temática. El año pasado fue encontrarnos a hablar sobre su teatro inconcluso, esas obras que no llegó a finalizar o qué textos había sobre el escritorio de Lorca. Y este año me gustó mucho volver a una etapa de su teatro y de su vida, que es el viaje a Nueva York, ¿no? Y qué sucedía, y que bueno, tiene que ver mucho también con lo que hablaremos hoy, ¿no? Qué sucedía emocionalmente en ese Federico y cómo el teatro fue una herramienta para, para reflexionar sobre lo que a él le iba sucediendo, ¿no? Sus preguntas, sus dudas. Ujú, totalmente. Mm, Bueno, y para abrir así con una pregunta como muy general, ¿hasta qué mm. punto, Belén, tú que estás tan cerca de Lorca, eres tan amiga de Lorca, crees que pudo ser la escritura terapéutica para él, tanto de Mm. teatro como de poesía, ¿no? No solamente algo artístico, sino, pues eso, de catarsis, de espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso ahora que dices en poesía y en teatro, yo incluso agregaría sus cartas. Yo Ujú, creo que en las cartas de Lorca quizás uno no reconoce algo tan, a ver, tan literario, ¿no? Como que son cartas que están pensadas como un tesoro literario. Realmente Lorca utiliza las cartas para ujú. comunicarse con sus amistades, con su familia, y hay en ellas también un proceso, una transformación, ¿no? Eh,
Así que yo también incluiría las cartas en proceso escrito. Y sí, desde sus teatros de juventud, él dice además que salió al bien de la literatura. Él habla de ese momento en el que él decide empezar a escribir, 1916, Lorca tendría 18 años. Hasta ese momento él quería ser pianista, no estaba en sus objetivos ser dramaturgo, ser poeta, pero empieza a viajar por España con un profesor de su universidad, Domínguez Berrueta. Mira qué moderno este profesor, ¿eh? Sí. Organizaba, se llevaba a todos sus estudiantes a viajar por España y, y entonces Federico es ahí en esos viajes y las emociones que empieza a sentir, incluso a construir su identidad, muy probablemente a verse reflejado en otras y en otros, incluso esa transición de entrar a una adolescencia, adultez, dejando atrás esa infancia, ¿no? También con todo lo idílico que hay sobre la infancia, en el caso de Federico, y él se vuelca a la literatura. Es un cambio importante en su vida. De hecho, entra como en una vorágine, empieza a escribir. Su padre y su madre quedan maravillados del tiempo que él dedica a escribir, ¿no? Como que esa primera juventud es muy importante también, como él utiliza. No sé si me animaría yo a decir que Lorca lo usa como una terapia, ¿no? Porque él nunca habló de eso, pero sí que se ve un proceso, eh, porque incluso muchos de esos textos están fechados, entonces hay como una evolución, como un camino, ¿no? Como si él fuera utilizando la escritura para ir viendo qué va sintiendo y cómo va cambiando eso. Entonces, si con escritura terapéutica podemos tomarlo como eso, como un camino, como un, Una sí, transformación, sí. viaje. Un viaje, una ¿Cómo? transformación. Yo diría pues un viaje Total, que te lleva a una transformación, ¿no? total. Bueno, Entonces, aquí sí. estamos especulando, claro, habría que preguntarle a él, ¿no? Pero sí que es cierto que a pensar viendo toda su obra, ¿no? Y también una persona con los conflictos que vivió, ¿no? Que la escritura pudo ayudarle. Yo creo que si le Total. preguntáramos nos diría que sí. A veces también muchas Sí, sí. personas lo hacen de manera inconsciente, no piensan voy a escribir como terapia, simplemente les hace bien y es algo que empiezas a hacer y que empieza pues a estructurar el pensamiento, las emociones, ¿no? Y probablemente yo creo que seguramente le debió ayudar mucho, ¿no? A Lorca con estos Muchísimo. conflictos internos que tenía, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? En una época tan Ujú. conservadora, uno Total. de los grandes temas, ¿no? Pues me imagino Sí, que sí, ¿no? sí, 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 esos dolores, esa angustia que... Sí. Y mira, incluso no solo en esta etapa de juventud, cuando él empieza a escribir, sino luego lo que pasa en Nueva York también, ¿no? Cuando Ujú. él viaja a Nueva York Sí. y a veces cambiar de contexto, alejarte de tu entorno, es un momento donde él empieza a reflexionar mucho Mm. sobre quién es, quién no es, qué esperan que sea, las máscaras sociales, ¿no? Y desde ya un tiempo muy difícil para ser homosexual. Y él vuelca, bueno, en su obra de teatro El Público, es una obra donde él reflexiona mucho. De hecho, es una obra tan íntima que él envía a uno de sus amigos cuando Lorca en julio del 36 se está yendo a Granada, donde las pocas semanas, es que todo fue muy rápido, a las pocas semanas será fusilado. Él esa obra de teatro, El Público, se la deja a un amigo para que la queme. Le dice, si yo no regreso de Granada, esta obra hay que quemarla. Es decir, que realmente él había volcado ahí muchas de sus angustias, de sus reflexiones, incluso sintiendo quizás por aquellos años, ¿no? Porque esta obra es escrita en 1929 y Lorca cuando regresa a Nueva York, ya teniendo además otra edad, vive su homosexualidad de una forma diferente, pero en ese momento había algo sucio que él percibía en la homosexualidad, algo perverso incluso, entonces eso hace que él también eh, tenga que vivir con una máscara y habla mucho de eso en esa obra, el público. Sí, totalmente. Ujú. Sí, sí, todo indica que si tenía un poco ese miedo es porque realmente había volcado mucho de él, ¿no? Total, Ahí en esa época, sí. pues era terrible, ¿no? Pensar en las Mm. consecuencias, ¿no? Sí, 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 sí. incluso tanto que hablamos hoy de cómo nos autopercibimos, también no es la información con la que contamos hoy, con la que contaban en ese entonces. ¿Mm? También Lorca estaría intentando entender qué sucedía, qué nombre ponerle, incluso la mirada de los otros, ¿no? Sobre cómo construían su propia identidad. Así que me imagino que habrá sido también una etapa de muchísima reflexión y, y volcarlo a través de la escritura, sí, fue terapéutico. Por lo menos en esta obra El Público, para mí hay algo terapéutico de él porque él empieza a, a,
Bueno, de hecho, es de las pocas veces que se nombra la palabra homosexualidad en sus cartas. Mm, Él le dice a un amigo, estoy escribiendo un drama de tema francamente homosexual, es decir, que también había algo incluso en sus propias cartas donde él intentaba preservar que no se hablara de eso. totalmente. Sí, 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 ¿no? Todo ese conflicto interno, esa dualidad, ¿no? Entre el deseo y las expectativas de la sociedad, toda esa represión, ¿no? Algo tan que se debía estar gestando Mm. dentro de él, ¿no? Quizás la escritura le pudo permitir de alguna Pero manera qué aclarar, interesante, ¿no? Disculpa, Belén. pero qué interesante lo que dices porque en algún punto se, ¿cómo? No, no, dime, dime. ¿Ahí se entrecorta? ¿Puede ser? Ah, Eh, perdona. Qué interesante lo que dices porque es algo que incluso hoy nosotras nos podemos sentir reflejadas, ¿no? Sobre lo que se espera de la fuera de nosotras, qué expectativas ponen en nosotras. Es decir, yo en mi caso no soy una persona homosexual, pero también me veo con ciertos mandatos a los que responder, lo que se espera de mí. Es decir, que en algún punto también podemos sentirnos identificados con ese proceso de reflexión de Federico sobre la construcción de sus deseos y de sus necesidades. Yo podría decir que recién ahora empiezo a escuchar mis propias deseos, ¿no? Es como que hay algo también de la, del propio crecimiento, que esto también es importante decirlo. Lorca es asesinado con 38 años. Estaba también en una evolución como persona y como artista importante. Hay un proyecto truncado también, ¿no? Interrumpido. Si vamos a pensar en Lorca como escritor, hay que pensar también que hay un proceso interrumpido. cierto, es un proceso interrumpido, ¿no? Y luego también, siempre que planea en él la idea de la muerte, ¿no? Un poco la tragedia, la muerte, ¿no? Mm. Hay dos obras que son La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre, por ejemplo. Y a mí me da también, esto es una opinión mía, ¿no? Como que él siempre estaba un poco con esa idea de la muerte, como que de Mm. alguna manera era algo premonitorio, ¿no? Que no sé, no sé qué opinas tú, Belén. Sí, para mí también hay mucho de premonitorio. Yo sí tengo que ser sincera y jugar a que estamos tomándonos un café, debería decirte que para mí Lorca tenía una conexión con, no sé si era un viajero del mundo o tenía una conexión con el más allá, porque hay, si uno se pone a analizar incluso fechas, frases en sus textos, hay una coincidencia en acontecimientos que van sucediendo. Que es casi premonitorio, como dices tú, ¿no? En Así que pasan 5 años también, una obra que muy bien analiza Ian Gibson, que cuando analiza la fecha del fusilamiento de Lorca, menciona que 5 años antes Lorca había escrito Así que pasan 5 años, que también reflexiona mucho sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte, y pasan 5 años y Lorca es fusilado, es decir, que no solo el tema como sí llevado a escena, sino en su propia vida había también mucho, mucha reflexión, no sé si diría temor, mucha reflexión sobre el tema de las muertes, sí. Ujú. Sí, aparece, va planeando en varias de sus obras, ¿no? Em, Incluso en su forma de escribir, ¿no? Incluso cuando uno, recomiendo muchísimo este libro, por ejemplo, ujú. de Palabra de Lorca, que son todas las entrevistas y todas las declaraciones de Federico, y cuando tú te empiezas a leer todas sus entrevistas, te das cuenta que ya en 1935 da la sensación como si él percibiera que algo iba a suceder, porque habla de una forma como si el tiempo se terminara, como si lo digo ahora o no lo voy a decir nunca. Hay un cambio en su forma de ser entrevistado y de sus declaraciones. Hay una seguridad desde ya, porque ella es un artista que tiene una fama y un reconocimiento, y eso te da cierta autoridad a la hora de responder a las preguntas, pero también es un compromiso el que tiene cuando declara, que uno da la sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, de que había en él una percepción de que era ahora o nunca. Interesante. ¿Y qué Ujú. dijo él, Belén? ¿Qué dijo él sobre la escritura? Porque sé que has buscado algunas citas y creo que es muy interesante que, bueno, Sí, ya que eres tan experta que has ido a buscar sí, las sí, citas, sí. que nos las Incluso compartas, ¿no? Me interesa mucho. A ver. es que me llevó mucho a reflexionar tus preguntas también con respecto a la misión de
artista, ¿no? ¿Por qué escribía Federico? Como que tus preguntas me llevaron también a esa pregunta original, ¿no? ¿Por qué empieza a escribir? ¿Por qué escribe? El valor que ve en su trabajo es como una cadena, ¿no? Porque en tu caso me preguntabas si en Lorca era un trabajo terapéutico, pero creo que Lorca también nos ayuda a que nosotras al leerlo hagamos un trabajo terapéutico, porque nos vemos reflejadas en esos personajes, podemos imaginar nuevas formas de comprendernos, de comprender nuestro entorno. Es decir, que al final también el arte en general, quien lo hace, no solo está haciendo un proceso terapéutico propio, sino que nos ayuda como espectadoras y espectadores a hacer nuestro propio proceso, ¿no? Y creo que Lorca yo creo que sí era consciente de esa posibilidad de transformar a través de su escritura. Y en esta entrevista que le preguntan con respecto a la función del arte, él dice, en este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera de comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad. Y aquí voy a tu pregunta original también, ¿no? Porque dice, una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Es decir, que había también en él una necesidad de car, no solo en la escritura, también en la música. Lorca creía que la música era el arte por naturaleza porque podía en ella expresar aquello que la palabra no podía definir. Así que también creo que la música era muy terapéutica para Federico. Qué interesante, sí. Es verdad, ¿no? Que él tocaba el piano antes de lanzarse a escribir, ¿no? Estaba totalmente más con la música. Luego Sí. sintió esa ¿Qué te- necesidad tan grande, ¿no? De comunicarse, de decir algo, de expresarse y bueno, pues lo derivó a la escritura, ¿no? Y volcó, como Ujú. decía en esto que nos has leído, ¿no? En este trocito, todo en el teatro. Mm. Sí, 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 pero además su Totalmente. compromiso y su empatía para con el otro también, porque se da Exacto. cuenta que su labor como poeta es estar atento a hacer ese canal de comunicación, Sí. ¿no? Escuchar qué sucede en su entorno, ese latido de coger los dramas, los problemas, los miedos de su entorno y transformarlos en obra de teatro. Y eso Mm, también lo hace tan actual a Federico, ¿no? Encontrar en el teatro una herramienta de transformación para todas y claro. todos. Ahora pensaba que igual también para él el teatro, como cuando fundó esta compañía de teatro La Barraca, ¿no? Toda esta parte Mm, social, ¿no? Del ujú, otro que decías tú, ¿no? Que iban por los pueblos de aquella manera, a sitios donde había mucho total, analfabetismo, donde totalmente. había personas que no habían leído nada, pero ellos iban allí y allí representaban sus obras, ¿no? Esa manera de querer acercarse, ¿no? Al pueblo. O Mm. sea, creo que para él el público era muy importante, ¿no? El otro, ¿no? Cómo lo recibían y lo que podía transmitir. Sí, 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 por eso esa diferencia también entre el teatro y su poesía. Yo creo Mm, que, bueno, tenemos romancero gitano, pero también tenemos poeta en Nueva York y creo que ujú, a veces la poesía, quizás por cómo también ciertos sectores más académicos nos han hecho creer que la poesía es elitista o es para ciertos sectores, ¿no? Como que es difícil la poesía y quizás eso a él le hacía difícil eh, comunicarse por un canal tan directo como el que encontró con el teatro, ¿no? ujú. Lo que decías tú, muchas veces con la barraca se encontraban con un público analfabeto y el teatro tú no necesitas saber leer ni escribir, con que estés en la plaza con que estés ahí escuchando lo que la compañía tenía para contarte, era una herramienta que permitía que sigue permitiendo el teatro, ¿no? Que imaginemos nuevos mundos y eso es generar espacios de libertad. Ujú, totalmente, sí, 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 no, no podemos obviar que para él esa comunicación, ¿no? Y querer llegar a ese público, como decimos, ¿no? Analfabeto, era también muy importante, ¿no? Había algo en él ahí como esa necesidad de hacerlo que bueno, con el teatro podía llegar, pues eso, a todo tipo de público, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, Luego también pienso, ¿no? Que en esa época de tanta represión política, quizás para él la escritura de alguna manera fue una manera de resistencia, un total. refugio, una resistencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es cierto que Federico es fusilado al inicio de la guerra civil, es decir, que él vive el estallido del golpe militar, pero no vive la guerra civil porque bueno, él es fusilado al Sí. inicio, entonces también es cierto, pero eso no quita
que él no haya sido una persona comprometida, por ejemplo, en la Segunda República, incluso cuando empiezan a ver, Lorca es una persona que vive en un contexto histórico muy especial, que es notar el avance del fascismo, el Ujú. avance del nazismo, y él toma una postura muy contundente. Eh, no- Desde ya con sus obras teatrales, desde ya con su poesía, pero además era una persona que brindaba discursos, conferencias, y eso también era una herramienta de mucha resistencia para él, ¿no? Es decir, poder Sí. expresar a través de sus discursos, y aquí volvemos a lo que dije de las entrevistas, ¿no? Es decir, ¿por qué en las entrevistas de esta última etapa uno empieza a encontrar un Lorca que no tiene temor a expresarse? Claro, Porque esa estaba transformación, comprometido con su tiempo. Ujú. totalmente. Es que es Mm. muy interesante, ¿no? Porque va como transformándose, pierde ese temor y al mismo tiempo Sí. pienso en toda ese presagio, ¿no? De un poco de idea de muerte que planeaba, ¿no? Es como tener miedo, pero aún así hacerlo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí, porque bueno, quienes lo rodeaban cuentan que era una persona temerosa, que sentía miedo, pero él no creía en el artista sentado, él creía en el artista caminante. Es decir, que si volvemos a lo que me hablabas al inicio de la escritura terapéutica como una transformación, como un movimiento, creo que esta frase también nos habla de un artista que elegía la escritura como terapia, porque creía en el artista con sus contradicciones. Hay una conferencia hermosa que se llama Imaginación, Inspiración, Evasión. Ahora no recuerdo bien. Luego te la paso por si quieres ponerla Vale, en el zócalo del vídeo, sí. donde él habla del artista y sus contradicciones, ¿no? La luz del artista es la contradicción. Y era un artista, como dices tú, que a pesar de tener miedo, a pesar de tener dudas, avanzaba, ¿no? Esta etapa de Nueva York, por ejemplo, escribir esa Sí. obra como el público, muy probablemente le habrá dado vergüenza, dudas, miedo desde ya porque la deja encargada para quemar, pero avanza, la hace, ¿no? Entonces es Mm. valiente, ¿no? Porque lo hacía, aun a pesar Sí, de sus miedos, si lo haces eres una persona valiente, ¿no? sí. Bueno, cuando él tiene su primer fracaso teatral, la primera obra que estrena, que es un fracaso, que luego podríamos dedicarnos a analizar si fue un fracaso como tal, estamos hoy aquí, 100 años después, hablando sobre Federico, es decir, eh, pero su padre le dice que bueno, que no, que se tiene que concentrar, que tiene que continuar con sus estudios, y él después de esa carta le dice que hay que ser audaces y valientes, que lo mediocre y el término medio es fatal. Así que sí, era una persona muy valiente. Ujú. Ujú. ¿Y tienes alguna cita más por ahí, Belén? ¿Alguna cosa más que dijo él sobre la Mira, escritura, sobre escribir? hablando con respecto a lo que mencionabas, con Sí. respecto a una población analfabeta y sobre Mm, todo esta idea de pensar en el otro y la empatía, hay una mm, locución que Lorca da, lo invitan en Fuente Vaqueros, que es el pueblo donde él nace, a inaugurar la primera biblioteca en mm, 1931. La mm, primera biblioteca, lo invitan a él. Y me encanta porque, bueno, es un discurso que hay una frase muy conocida de Lorca, que es cuando dice que no solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y sí, sí, bueno, es que además, bueno, mira, es lo que te digo, mira con qué seguridad y las palabras que utiliza. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Y luego hace una comparación sobre el impacto que tiene la cultura en nuestras vidas y dice, muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque en días sin viento, ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que los circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Muchas veces en un pueblo duerme con el agua de un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia, dice wow, Federico. qué bonito. Sí, así que también había algo en el terapéutico, no solo en su proceso de escritura,
sino de solidaridad para con el otro y entender cuál es la función del arte en la sociedad. Sí, Ujú, es verdad, esa parte es muy importante en él, ¿no? Siempre mm, yo creo que él se consideró mucho una persona del pueblo, ¿no? De estar entre ellos, entre el pueblo, no mm, alejado de, sino de estar con las personas, con la gente, ¿no? Por eso también yo creo que captaba mm. también, ¿no? Bueno, Todo el hay algo también. sufrimiento. Sí, él no llegó a escribir obras biográficas, pero sí es cierto que podríamos decir que hay una autoficción en algunas de sus obras. Con cuidado, es un concepto que se está utilizando muchísimo hoy en el teatro, hacer autoficciones. Por eso digo, entre comillas, ¿y por Sí. qué digo autoficción? Porque Lorca también utilizaba mucho su memoria histórica, su memoria poética, perdón, esto que decías tú. Él Mm, iba escuchando anécdotas, relatos, lo iba guardando como en una mochila creativa, ¿no? Iba guardando allí todo lo que iba escuchando y luego cuando se sentaba a escribir, porque el proceso además era largo, Lorca podía llegar a estar 5 años con una obra en la cabeza hasta que finalmente pasaba de la mente a la escena y iba trayendo muchísimos de eso que él observaba, ¿no? Había mucho de su vida, bueno, has nombrado la casa de Bernarda Alba, había mucho de su vida y de su entorno en su literatura, incluso uno de los textos inconclusos que son Los sueños de mi prima Aurelia, está su prima Aurelia y él aparece como personaje de niño. Así que había, no sé si es llamarlo autoficción. bueno, no lo sabemos, pero bueno, no está desencaminado, ¿eh? Sí, sí, quizás uno de sus textos a futuro iba a ser hacer una autoficción. Claro, es que si hubiera continuado, porque es lo que decías, ¿no? Qué lástima esa carrera truncada, ¿no? Qué lástima de pensar todo lo que hubiera podido más hacer, producir, evolucionar, ¿no? Como Ujú, artista no sabemos, ¿no? Todo lo que hubiera podido salir de ahí. totalmente. Además que fue un artista, y esto vuelvo a celebrar lo que has dicho de la valentía, porque si uno mira, o por lo menos que me especializo en el teatro de Lorca, un recorrido por su dramaturgia, siempre innovó con respecto al anterior. Lorca Ujú. empieza con farsas, luego sigue con drama histórico, luego se mete en las tragedias, luego vuelve al drama, es decir, que también fue una persona que en el poco tiempo, su primera obra se estrena en 1920 y su última obra en 1935. En esos pocos años, él va innovando siempre, ¿no? Adecuando los medios a lo que él necesitaba expresar. Y, y otra vez volvemos, ¿no? A lo que me enseñaste hoy de la escritura terapéutica como un viaje, como una transformación. Así que si lo pensamos así, ahora estoy llegando a la conclusión de que había también un proceso terapéutico por cómo él se iba transformando incluso en los géneros y en los temas que trataba. Claro. Mm, Sí, ahora que lo dices así es cierto, ¿no? Si fue siempre innovando, ¿no? Tú que lo tienes bastante bien medido. Y en esos mm, pocos años, ¿no? O sea, tú fíjate el viaje transformador que hizo innovando constantemente, ¿no? Cambiando, ¿no? Yendo mm. hacia otras cosas, ¿no? Es un reflejo también de cómo estaba él evolucionando. Sí, 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 sí. sí. Y incluso hay una etapa muy clara en él que él dice que escribió ciertas obras para ganarse un nombre, como escribo para que me quieran, pero que en realidad su propuesta estaba, su propósito estaba en otro tipo de obras, ¿no? Que son estas más imposibles, más irrepresentables, como una que hemos mencionado hoy, que es El Público, que es El donde él público. también usaba la escritura como terapia. Y esta obra, Belén, el público, ahora me has dejado intrigada. ¿Se puede leer? ¿Está publicado? ¿Se puede conseguir o no? Bueno, es interesante lo que has dicho porque eso nos da un spoiler de cómo sigue la historia. Es decir, este amigo al que se le queda encargado quemar la obra no la quema. Mm, Lorca vale. le Sí, dice me que la imagino, destruya claro. y él no Porque la tú la has destruye. leído. Claro. He deducido que no Es se había más, quemado. podría leer algún fragmentito Vale. del público. Es cierto que este amigo no cumple con el encargo y ya entrada la democracia, una vez que termina la dictadura aquí en España, este amigo da a conocer el texto. Y hoy la podemos leer, la podemos ver en el teatro, eh, incluso no sé cuándo la gente verá esta entrevista, pero en Barcelona es una obra muy poco representada porque es muy compleja, son muchísimos artistas, pero es una obra además de una etapa vanguardista de Lorca y personajes que son caballos. Pero en enero va a estar en Barcelona, así que si Ay, alguien anda por qué esas bien. ciudades, Pues mira, me lo voy a es una apuntar buena porque opción. yo no soy consciente de haber visto nunca esta obra representada. Pero bueno, como estoy en Barcelona, voy a estar atenta. Sí, 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 porque es de las sí, sí. pocas veces que se representa, sí. Qué bien, qué Y bien. creo que es una obra para ser vista.
Yo abogo mucho porque leamos teatro, creo que a veces no tenemos la costumbre de leer teatro, pero El Público es una obra que yo creo que Lorca la escribió para ser, aunque él decía que era irrepresentable y quiso quemarla, su belleza se ve cuando está sobre el escenario. Totalmente. Bueno, pues me lo apunto, voy a estar atenta para poder verla en enero. Y bueno, pese a Mm, que escribió pocos años, que voy a haber escrito muchos más, es lo que te decía al inicio, yo tengo mm, la sensación de que su obra emocionalmente sigue resonando mucho y que muchas sí, personas, que también has mencionado algo, al final tenemos luchas parecidas a las suyas, ¿no? Bueno, pues por expectativas sociales, ¿no? En las mujeres sobre todo, ¿no? Tenemos como mucha presión de algunas cosas, expectativas sociales y que sigue siendo como muy actual, que podemos conectar mucho, ¿no? Emocionalmente con su obra. mm, sí. Yo creo que Lorca, a diferencia de otros escritores o escritoras a las que me he acercado, tenemos otras rutas dedicadas a María Teresa León, a Elena Fortún, a Emilia Pardo Bazán. En Lorca, la gente conecta con su obra, pero también conecta mucho con su personalidad. Y creo que algunas características de que Lorca sea un autor y un escritor tan presente y que sigue generando esa conexión emocional con su público es porque conectamos y reconocemos características como las que hemos ido nombrando hoy. Su valentía, su avanzar a pesar del miedo, cuestionarnos, no ser neutral, tomar posiciones, confiar en nosotros mismos cuando las cosas no van bien. Así que creo que Lorca conecta por un lado por su persona, pero también por su obra, porque fue una persona que creyó en el teatro como una herramienta de cambio, de transformación social, y escribió para hacernos valientes también como público, que tomemos nuestra postura también a la hora de ser protagonistas en la realidad, ¿no? Es decir, que también pensó y trabajó para crear sujetos con una mirada abierta, con un pensamiento crítico. No creía en ese teatro que se hacía en su época de ir a hacer la digestión, como decía él, van al teatro a hacer la digestión. No, no, ser sujetos críticos, poder hacer un análisis de nuestra sociedad y de la época en la que vivimos. ¿Por qué él vuelve a la tragedia clásica? Él vuelve a la tragedia clásica porque se da cuenta que es una herramienta fundamental para poder analizar tu tiempo. Ya habrá tiempo de hacer comedias, farsas, dice Lorca. Ahora hay que hacer tragedia. Ujú, El que él tenía un profundo convencimiento de su labor como poeta y qué misión tenía eso en el mundo, ¿no? ujú. Qué bueno. Ujú. Bueno, pues hemos tocado muy por encima, pero muchas cositas. Belén, no sé si hay algo que para acabar querrías comentar o decir, algo más que te haya quedado que te gustaría compartir. Sí, al escucharte y mientras, porque la verdad que te agradezco mucho este espacio de reflexión, de debate, porque yo también me voy como muy, muy enriquecida y abriéndome incluso a nuevas preguntas, inspirada para volver también a Federico, que a veces cuando es tu tema de investigación necesitas también volver a cobrar inspiración y pensaba en esa obra inconclusa que dejó Federico, Comedia sin título, y pensaba en lo terapéutico, y él en Comedia sin título le hace decir a uno de los personajes, muchos personajes en su teatro tienen el nombre de autor, es decir, que también para volver a esto de la autoficción, que me parece un temazo para analizar, él dice, ¿por qué la gente va al teatro a ver lo que pasa y no lo que les pasa? Ujú. Interesante Entonces, pregunta. sí, también como ejercicio terapéutico, ¿no? Como aprovechar también la escritura, pero también ese trabajo como espectadoras y como espectadores de que uno está cómodo, dice Lorca, porque la comedia no se va a fijar en él, ¿no? Pero que en Claro. realidad, ¿qué sucede si usamos ese espacio para mirarnos y ver lo que nos pasa? Así que me quedo con ese Lorca, que seguramente he aprendido hoy contigo, que usaba la escritura como herramienta terapéutica, pero también celebro y le agradezco a Federico su obra porque me permite a mí también hacer un ejercicio terapéutico y mirarme, ¿no? Y mirar mi entorno. Mm. Ujú. Y ser mejor, porque ese era el objetivo, Así crear una es, sociedad mejor. exacto, que cada uno podamos transformarnos también, ¿no? Y pensar en el otro, al final, ¿no? Esa palabra de sociedad, ¿no? Como Lorca, que siempre pensaba en el pueblo, en los demás, ¿no? Pues te agradezco Bueno, y lo que muchísimo, Belén.
Y lo que dices del miedo a la muerte, perdón, y ya Dime, termino, dime. pero digo, Sí. en algún punto sí era una persona que tenía muy, muy presente la finitud Mm, y vamos a compartir este tiempo, este mundo que nos toca en este periodo determinado, vamos a pensar en el otro, porque nos ujú. toca vivir juntos y juntas. Es decir, que intentemos que este tiempo que estemos aquí sea lo mejor para todas. Así que bueno, me quedo con Pues eso. sería lo más inteligente a todos. Pues Belén, gracias por compartir todo, por A esas ti. citas que habías buscado. Estoy seguro de que enriquece mucho. Me encanta que tengas un huequito en el canal y que hayamos hablado de Lorca. Y bueno, pues voy a dejar también en la caja para que te sigan las personas, que se suscriban a tu newsletter como yo, que sepan los lanzamientos, los cursos que haces. Y Gracias. bueno, pues gracias de corazón por este ratito. Gracias, gracias, gracias por este espacio de aprendizaje, de reflexión, de charla. Te dejaré también los libros que fui mencionando, así también quienes tengan, se despierten también sus ganas de leer, lo puedan hacer. Estupendo. Pues un besito y gracias. Gracias, Sonia, encantada, gracias a todos. Igualmente.